La filosofía de Paul Nator, 1854-1924, representante del neokantismo de Marburgo, concede a la voluntad un lugar central en la constitución del sujeto y en la vida ética. Para Nator, heredero de Kant y de Fichte, la conciencia no es solo un receptáculo pasivo de representaciones, sino una actividad orientada que se expresa tanto en el conocimiento como en la acción. La voluntad, en este marco, podemos decir que es la dimensión para él dinámica del espíritu, aquella que empuja al sujeto a realizar su libertad en la práctica de la vida cotidiana. En la tradición de la filosofía neokantiana de Marburgo, la primacía estaba puesta en la razón y en la lógica de la ciencia. Sin embargo, Nator complementa esta dimensión con una reflexión pedagógica y ética en la que la voluntad desempeña un papel insustituible. La voluntad no es para él un simple impulso subjetivo ni un deseo desordenado, sino la capacidad de orientar la acción conforme a un ideal racional. En este sentido, se encuentra siempre vinculada al deber, al proyecto educativo y al proceso de formación personal. Y en este sentido hay que decir que para Nator el ser humano se construye a sí mismo en comunidad. La voluntad, por tanto, no puede entenderse de manera aislada como si fuese una energía individual al margen de todo. Más bien se trata de una fuerza espiritual que se educa, se disciplina y se dirige hacia fines universales. En sus escritos pedagógicos, por ejemplo, Nator insiste en que la educación de la voluntad es el núcleo de la verdadera formación moral, pues sin ella el conocimiento queda incompleto. Y también para él la voluntad, su filosofía aparece como la condición de posibilidad de la libertad concreta. No basta con reconocer lo que es correcto o racional, hace falta quererlo y realizarlo. La voluntad convierte en acto lo que el entendimiento presenta como norma. De ahí su cercanía con la ética kantiana. Actuar moralmente es actuar por respeto a la ley, pero en Nator este respeto se traduce también en un proceso de desarrollo y de formación progresiva. De este modo, se puede decir, a modo de resumen, que la voluntad en Nator es la energía formadora del yo en relación con la comunidad. No es simple capricho, sino impulso hacia la realización de valores universales. Por eso su filosofía de la voluntad se articula inseparablemente con la pedagogía. Epistemología de Nator, o teoría del conocimiento de este filósofo, Paul Nator. Se puede decir que su epistemología es la propia de un destacado representante del neokantismo de Marburgo y se fundamenta en la idea de que el conocimiento no es una simple recepción pasiva de datos sensoriales, sino una actividad constructiva y normativa de la mente o del espíritu. Influenciado por Kant y su maestro Hermann Cohen, Nator sostiene que la razón humana no solo percibe fenómenos, sino que los organiza y los integra en sistemas conceptuales coherentes, lo que permite establecer leyes universales y necesarias que regulan tanto la experiencia como la ciencia. El conocimiento, por tanto, es un proceso activo que revela la estructura racional de la realidad y no un simple reflejo de lo empírico o de la experiencia. Para Nator, la base del conocimiento científico reside en la actividad conceptual que permite unificar y sistematizar las percepciones en categorías y principios universales. La matemática y la lógica ocupan un lugar central en esta epistemología, ya que muestran cómo la razón puede generar conocimientos necesarios y consistentes independientes de la simple observación. Así, la ciencia se convierte en un sistema organizado de conceptos interrelacionados y la filosofía cumple la función de reflexionar sobre las condiciones de posibilidad de estos sistemas, asegurando su coherencia y validez. Un elemento clave en su teoría es la distinción entre experiencia inmediata y estructura conceptual. Aunque la experiencia sensible proporciona los datos iniciales, estos son siempre mediados por la actividad de la razón que anticipa, interpreta y organiza la información. Por ello, Nator subraya la dimensión activa y normativa del sujeto que participa en la construcción del conocimiento.
Este enfoque lo distingue del empirismo y del positivismo, que consideran la experiencia como fuente primaria y suficiente del saber, y lo acerca a una visión en la que la razón y la voluntad se integran en el proceso cognitivo. Además, Nator reconoce que el conocimiento tiene una dimensión social e histórica. Se desarrolla en un contexto cultural a través de la transmisión de métodos, conceptos y criterios de validación que permiten a las generaciones sucesivas perfeccionar y ampliar la ciencia. La educación científica, por tanto, es inseparable de la epistemología. Enseñar consiste en formar sujetos capaces de aplicar la razón, construir conceptos coherentes y ejercer un juicio crítico integrando el conocimiento con la acción ética. En síntesis, la teoría del conocimiento de Nator combina actividad racional, universalidad, coherencia y dimensión social, mostrando que conocer no es solo percibir, sino organizar, validar y aplicar principios universales. La epistemología se convierte así en guía para la formación de individuos autónomos, éticamente responsables y capaces de contribuir al desarrollo científico y cultural de la sociedad. La pedagogía de Paul Nator, un pensador alemán que nació en 1854 y murió en 1924 y que fue una figura destacada del neocantismo de Marburgo, pues supone que está convencido de que la educación constituye el camino por excelencia para formar al ser humano y asegurar el progreso cultural. Para él, la pedagogía no es un saber auxiliar ni una técnica, sino una disciplina filosófica que reflexiona sobre los fines de la vida humana y los medios adecuados para alcanzarlos. El punto de partida de Nator es la idea kantiana de autonomía. El hombre no nace hecho, sino que se forma en un proceso en el cual la educación cumple la función de conducirlo hacia la libertad. La pedagogía debe orientar al individuo a trascender sus inclinaciones inmediatas y a integrarse en la universalidad de la razón. La finalidad educativa, por tanto, es la formación de la personalidad moral entendida como la capacidad de actuar conforme a principios válidos para todos. Un aspecto esencial de su pedagogía es la dimensión social. Nator rechaza la visión individualista que concibe la educación solo como perfeccionamiento privado. La verdadera educación, afirma, tiene lugar en la comunidad. El individuo se constituye en interacción con los demás y es en el marco de la vida social donde su voluntad y su intelecto encuentran su dirección. Por eso Nator habla de una pedagogía social. La escuela, la familia y la comunidad son ámbitos inseparables de la tarea formativa. El maestro, en esta concepción, no es un mero transmisor de contenido, sino una guía que impulsa al desarrollo del alumno. No se trata de imponer desde fuera, sino de estimular desde dentro la capacidad de querer y conocer. La pedagogía se convierte así en un arte de despertar más que de imponer. Asimismo, Nator subraya la relación entre conocimiento y voluntad. Educar no significa únicamente cultivar el entendimiento, sino también disciplinar la voluntad, orientarla hacia el bien común y hacia ideas o ideales universales. La ciencia y la moral deben marchar juntas porque el saber sin la dirección de la voluntad se vuelve inútil y la voluntad sin conocimiento degenera en también desconocimiento. En síntesis, la pedagogía de Nator puede describirse como una filosofía de la educación que une autonomía personal, formación moral y relación comunitaria. Educar es formar sujetos libres que encuentren su plenitud en la vida social y que a través de la cultura, la disciplina y la convivencia alcancen realmente una verdadera humanidad. Epistemología de Nator, o teoría del conocimiento de este filósofo, Paul Nator. Se puede decir que su epistemología es la propia de un destacado representante del neocantismo de Marburgo y se fundamenta en la idea de que el conocimiento no es una simple recepción pasiva de datos sensoriales, sino una actividad constructiva y normativa de la mente o del espíritu. Influenciado por Kant y su maestro Hermann Cohen, Nator sostiene que la razón humana no solo percibe fenómenos, sino que los organiza y los integra en sistemas conceptuales coherentes, lo que permite establecer leyes universales y necesarias que regulan tanto la experiencia como la ciencia. El conocimiento, por tanto, es un proceso activo que revela la estructura racional de la realidad y no un simple reflejo de lo empírico o de la experiencia. Para Nator, la base del conocimiento científico reside en la actividad conceptual que permite unificar y sistematizar las percepciones en categorías y principios universales. La matemática y la lógica ocupan un lugar central en esta epistemología, ya que muestran cómo la razón puede generar conocimientos necesarios y consistentes independientes de la simple observación. Así, la ciencia se convierte en un sistema
organizado de conceptos interrelacionados, y la filosofía cumple la función de reflexionar sobre las condiciones de posibilidad de estos sistemas, asegurando su coherencia y validez. Un elemento clave en su teoría es la distinción entre experiencia inmediata y estructura conceptual. Aunque la experiencia sensible proporciona los datos iniciales, estos son siempre mediados por la actividad de la razón, que anticipa, interpreta y organiza la información. Por ello, Nator subraya la dimensión activa y normativa del sujeto que participa en la construcción del conocimiento. Este enfoque lo distingue del empirismo y del positivismo, que consideran la experiencia como fuente primaria y suficiente del saber, y lo acerca a una visión en la que la razón y la voluntad se integran en el proceso cognitivo. Además, Nator reconoce que el conocimiento tiene una dimensión social e histórica. Se desarrolla en un contexto cultural a través de la transmisión de métodos, conceptos y criterios de validación que permiten a las generaciones sucesivas perfeccionar y ampliar la ciencia. La educación científica, por tanto, es inseparable de la epistemología. Enseñar consiste en formar sujetos capaces de aplicar la razón, construir conceptos coherentes y ejercer un juicio crítico integrando el conocimiento con la acción ética. En síntesis, la teoría del conocimiento de Nator combina actividad racional, universalidad, coherencia y dimensión social, mostrando que conocer no es solo percibir, sino organizar, validar y aplicar principios universales. La epistemología se convierte así en guía para la formación de individuos autónomos, éticamente responsables y capaces de contribuir al desarrollo científico y cultural de la sociedad.